Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Bienvenidos a EthicsCom, en donde discutimos temas relacionados con la ética y la comunicación. Su servidor y Gracia Candela aquí a mi lado, les damos la cordial bienvenida. El día de hoy tenemos el tema de la asertividad. ¿Cómo la aplicamos en los diferentes ámbitos, Gracia? Bueno, yo creo que hay que partir de saber cuál es el concepto de la asertividad, ¿no? Porque a veces manejamos palabras y no necesariamente manejamos los términos correctos. Y cuando hablamos de asertividad, estamos hablando de la habilidad personal, ¿eh? Que nos permite expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás. Partiendo de esta base, están sucediendo cosas a nivel mundial que uno se pregunta, se están tomando decisiones acertadamente, ¿no? Por ejemplo, está el caso de lo que acaba de pasar con el Tribunal Supremo de Justicia en los Estados Unidos con el tema de la inmunidad del expresidente Trump. Y entonces hay un dicho en mi país, en Venezuela, que dice, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Es decir, si se está dando una carta blanca a un expresidente en relación a sus acciones que pudieron ser correctas o no, basados en hechos concretos, ¿verdad? No en opiniones ni en juicios de valor. Lo mismo, por ejemplo, podría asumir el presidente Biden, que aún está en el poder, tomando acciones que puedan cambiar el rumbo del país, por ejemplo. ¿Qué opinas tú? ¿Qué ejemplo me No, puedes dar, por ejemplo? Tú que eres no, abogado. me voy a unir a tu causa. Bueno, te voy a dar los dos puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, hablamos del concepto, tú nos diste la definición del concepto de asertividad y me gusta el sentido de decir esta habilidad, si le quieres llamar así, pero el concepto de sin ser agresivos hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, del lado de Trump, aunque me cueste mucho decirlo, hay que decir que tiene una estrategia asertiva bastante buena, porque fíjate cómo utiliza los tribunales, cómo utiliza en algún momento lagunas de ley para encontrar la manera de beneficiarse, ¿no? Hacia él y hacia sus negocios. Lo ha hecho antes de estar como candidato político y presidente y a la fecha todavía lo sigue haciendo, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues forma parte de su experiencia. Pero el tema que tocas tú era un tema que estábamos discutiendo un colega mío y yo en un desayuno, donde yo le hablaba y yo le estaba diciendo es que se me hace increíble que haya salido esta resolución por parte de la Suprema Corte en donde pues estaban concediendo la inmunidad en las condiciones en cómo se estaba concediendo y me hacía el mismo comentario que estás haciendo tú, ¿no? Que me decía, sí, me dice, pero eso va a beneficiar a quien quede como candidato, a quien quede como presidente en las próximas elecciones, pero recuerda que el candidato que está ahorita, pero no el candidato, el presidente que está ahorita en poder es Biden. Entonces hay que ver cómo Biden puede utilizar también esa decisión de la Corte Suprema a su beneficio. Y se habla mucho, son rumores al final de cuentas, pero se habla mucho sobre la temática de poder utilizar su poder como presidente para extender las elecciones por los conflictos legales que Trump pudiera tener. Se habla también la posibilidad, de cierta manera, estoy hablando en el sentido público, ¿no? Rumores así de esa manera, sobre la posibilidad de no, pues por las guerras, los dos conflictos que existen ahorita a nivel mundial, si Estados Unidos se ve involucrado, si eso pudiera poner al país en estado de emergencia, que suspendieran las elecciones. O sea, esas posibilidades están ahorita en comentarios, sobre todo en el sentido de asertividad, de decir hay que ver cómo van a actuar en su momento para evitar conflictos mayores, pero que se vean beneficiados de cierta manera uno u O otro. inclusive si llegara el presidente Biden a salir del poder antes de terminar su mandato, pudieran pedir una extensión de 6 meses más para ese proceso electoral. Es decir, cualquier excusa es posible en ese sentido. Ahora, cuando llevamos la asertividad también deberíamos hacerlo con nosotros mismos, con nuestros hijos, en nuestra profesión. Imagínate el periodista y el abogado
que nuestro trabajo tiene que ver con la asertividad. Todo lo que tenemos que estudiar, todo lo que tenemos que investigar, todo lo que tenemos que evaluar y poner sobre la mesa. ¿Ah? La asertividad va en contraposición a la opinión de los demás en el buen sentido de la palabra, porque a veces se toman decisiones que no son asertivas, pero es que los demás opinan tal cosa, entonces te dejas llevar por el que dirán, que son dos cosas Claro. totalmente distintas, ¿no? Yo creo que la asertividad es algo que es lo que te deja dormir en las noches o no, en nuestra profesión. Y sí, y sí. No, no, no. Y estaba viendo yo dentro de cuando estábamos hablando sobre lo del tema, dentro de las diferentes características de la asertividad, y creo que va muy relacionado con nuestros diálogos, va muy relacionado con lo que hacemos los dos, porque tú hablas en el sentido de comunicación, yo hablo en el sentido de abogacía y de ética y de cumplimiento. Y fíjate cómo dentro de las características de asertividad, lo que te no que te recomienden, pero lo que te define son expresiones directas, que es algo que recomendamos. Oye, hay que ser directos a la manera de comunicar, claros, precisos. El respeto ante todo, ¿no? El tener ese sentido de, esta es mi opinión, respeto tu opinión, no estoy de acuerdo con ella, pero eso no significa que se acabe el mundo, seguimos coincidiendo en muchas otras cosas. Autoafirmación, honestidad, todo el sentido ético que manejamos nosotros de decir, oye, pues esa es la manera a seguir, ¿no? Y la escucha activa, que al final de cuentas yo también lo veo como una virtud. Muchos de nosotros hay que verificar las diferentes instancias en donde escuchamos para responder, cuando al final de cuentas lo correcto hacer ahí es escuchar para entender y posteriormente responder dando tu opinión al respecto. Pero me encantan todas estas características que estaba viendo sobre la definición y que tienen mucho que ver sobre lo que promulgamos aquí en las conversaciones y el cómo está relacionado con los diversos temas que hablamos. No, y yo creo que al final hay una palabra importantísima en la asertividad que es el respeto, aunque yo no esté de acuerdo contigo. Eso también es ser asertivo. A veces hay personas, colegas o profesionales en el ámbito empresarial que por envidia, que por mala nota, empiezan a generar comentarios, ¿no? Que te generan porque esto afecta también tu parte reputacional, ¿no? Y lo pongo ahí porque a veces la gente quiere pagar con la misma moneda, es decir, bueno, pero es que fulanito dijo y fulanito, y entonces ya ahí se enredó la cosa, y en lo particular he aprendido primero a distanciarme, y para mí eso es un paso asertivo siempre, irme hacia atrás y mirar la situación en tercera persona. Porque a veces nos dejamos llevar por la impulsividad, igual manejando un carro, se te atravesó un carro y lo primero que haces es insultar al tipo Una seña que obscena. ajá. A mí me pasó algo recientemente que entré en shock, porque dije, bueno, ¿qué pasó aquí? Yo salí tempranito de mi casa a las 6 de la mañana un día y yo tenía que cruzar una curva y de repente vi, o sea, cuando crucé no vi que había una bicicleta y resulta que crucé y una bicicleta me dio en la parte de atrás, o sea, eh, y yo entré en shock porque dije, pero es que yo no lo vi, o sea, y al Claro. final el tipo me insultó en medio de todo, pero yo quedé como tú sabes, como dije, pero ya va, pero si me diste por detrás, tú venías por detrás de mí, es decir, que tenías mejor visión que yo en ese sentido, ¿no? Este, y hasta en eso, o sea, ser asertivo a la hora de cruzar una calle parece una cosa tonta porque te puedes llevar a alguien por delante. La asertividad es algo que nos acompaña permanentemente en nuestra vida y Mm. genera una manera de ser y una manera de actuar. Yo creo que de verdad es algo que uno tiene que como que considerar, inclusive inculcar a nuestros hijos, que a veces se dejen llevar por el que dirán, por el bullying, por el grupo, por la gente, y uno tiene que enseñarles a ser asertivo, a tomar las mejores decisiones en el momento.
Claro. Digo, en el sentido de empresas, me voy a meter más a empresa y luego profesión y luego persona. En el sentido de empresas, las empresas también tienen que ser asertivas en el cómo comunican, por ejemplo, del lado ético, sus creencias, sus valores, su visión, su misión. Porque al final de cuentas hay muchas empresas que son buenísimas en marketing sobre sus productos o servicios, pero luego los empleados están en un limbo, si le quieres llamar así, dentro de la empresa, porque dentro de la empresa hay una ausencia de comunicación sobre los proyectos, sobre las metas. Y esto lo vemos, hay que ser asertivos, lo vemos todos los días, quiero decir, hay que ser asertivos en el cómo comunicamos las metas anuales. ¿Por qué? Porque luego juegas a teléfono descompuesto, en donde el jefe sabe la meta o la persona que está en la más alta posición sabe la meta, la comunica bajo el entendimiento de que los demás van a entender lo mismo que él o ella, y al final de cuentas se va, ahora sí que se va borrando, ¿no? O cambiando la definición de la meta. Entonces, las empresas también tienen que ser asertivas en el cómo comunican. Y en el sentido profesional también, la gente que tiene cargos de supervisión es muy importante que sea asertiva para que cuando comunique las cosas, ya sea para meta, para corregir, para disciplinar, sea basado en un hecho, basado en yo esperaba X y obtuve y esto se puede mejorar de qué manera y que sea una discusión, una conversación, mejor dicho, no tanto una discusión. Entonces, en eso te ayuda la asertividad, ¿no? En mi punto de vista personal, para cerrar yo de mi lado, Gracia, yo me baso mucho en el dicho de habla por ti mismo. Habla por ti mismo, porque muchas veces estás hablando porque estás suponiendo lo que la otra persona quiso hacer, o estás hablando de es que nos dañaste a todos, es que mira, no, habla por ti mismo. Cuando tú dices eso, yo me siento de esta manera. Cuando tú actúas de tal manera, yo resiento de tal otra. Y eso te ayuda mucho a delimitar ámbitos y a entrar en temas de conversación para resolver las cosas, no de discusión. Y muchas Me veces alargué, perdóname. muchas veces el conflicto aparece porque no estamos hablando el mismo idioma. Mi apreciación no es la misma la tuya y resulta que cuando se aclara el punto, pero bueno, pero si yo hubiera sabido que eso era lo que tú estabas pensando, pero es que no damos ni siquiera el chance de que eso se dé. Entonces, la asertividad yo creo que juega un papel para evitar conflictos también. Porque, bueno, tenemos personajes públicos que juegan a la política siendo bien agresivos y bien fuertes, ¿no? Tirando un lenguaje muy duro. Pero a veces, bueno, una mentira dicha 1000 veces puede convertirse en una verdad y no ser asertivo. Con esto quiero decir que la comunicación hoy en día se puede interpretar como la gente le da la gana, lamentablemente. Y quienes hemos estudiado la comunicación y quienes respetamos la comunicación, respetamos al ser humano que tenemos enfrente, ¿sí? Y cuando eso sucede, en lo posible tú te das cuenta que tú no necesariamente tienes la razón y que también eres un ser humano que estás en un proceso de evolución, de aprendizaje, ¿ok? Nosotros podemos ser abogado, tú abogado, yo periodista, pero todos estamos en un proceso de reinventarnos todos los días, como personas, como padres, como profesionales, como ciudadanos. Entonces, creo que esta palabra es algo que también debemos inculcar, que debemos dejar aquí en el tapete para que sirva de reflexión en nuestra cotidianidad. Perfecto. Concluyo nada más diciendo, síganos en nuestras redes sociales, en nuestros canales de Spotify y de YouTube. Saludos.